Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad al profesor Olmos de Gracia por cederme, bueno, pues esta posibilidad, ¿no? De compartir una visión de la creatividad, a lo cual he titulado Hablemos de creatividad y bueno, creo que puede ser interesante. Estoy orgullosa de poder compartirlo con todos ustedes y además, bueno, pues sé que vienen de diferentes áreas de trabajo, que algunos son fotógrafos, otros más de la restauración y la cocina, algunos supongo que son artistas más plásticos, más contemporáneos. Y bueno, es que lo importante de todo esto no es que la creatividad solo está en el arte, sino que está en todas las disciplinas y esto es algo que hay que reflexionar sobre ello precisamente porque a veces se acota, ¿no? A que la creatividad está solo y exclusivamente dentro del campo artístico y bueno, la creatividad tiene una dimensión mucho más amplia que solo la basada en el arte. Bueno, en primer lugar, por la parte institucional, ¿no? Pertenezco a la Universidad de Valladolid, soy profesora de didáctica de la expresión plástica en ese ámbito. También trabajo para el Observatorio de Educación Patrimonial en España, por tanto, bueno, pues estoy estrechamente vinculada a las acciones creativas, artísticas, a los procesos educativos, los diseños y también a la evaluación de programas. No obstante, y más allá de todo esto, me gustaría presentarme con esta imagen porque precisamente creo que las acciones que nosotros hacemos tienen que dejar huella en las personas y que son las personas prácticamente y esos colectivos los que tienen que hablar de nosotros y los que tienen que definir todo lo que hacemos. Entonces, yo no soy yo, no soy solo Silvia, sino que yo intento dejar un pedacito de mí en cada una de las personas que pasan por nuestras manos y con las que o bien colaboramos, o bien creamos juntos, o bien ayudamos a que ellos creen y a que tengan una visión mucho más amplia y abierta del arte, ¿no? Sobre todo el arte, sí que es verdad que voy a hablar un poquito más de esta vertiente, precisamente pues porque es en la que yo trabajo, más en espacio formal y no formal, en museos e instituciones. Me formé en Bellas Artes y en Historia del Arte y bueno, pues se ve un poquito reflejado en estas imágenes que tratan con diferentes tipos de colectivos. Como podéis ver, hay algunos que son más jóvenes, otros con diversidad funcional, ¿no? Algunos con ceguera, con discapacidad intelectual y también pues niños, ¿no? Niños y mayores y adultos, precisamente pues porque a veces se sienten desconectados de la vida artística más contemporánea, ¿no? Bueno, lo primero que quiero hacer en toda esta presentación es decir que aunque me centro un poquito más en la investigación, creo que la creatividad es algo que no debe de perderse nunca y por eso precisamente quería presentar esta idea, ¿no? de ir evolucionando el pensamiento creativo a través de una escultura, perdón, de una estructura muy simple, que sería lo que yo considero un esqueleto de cualquier proyecto. Y cuando digo cualquier proyecto, significa que puedo hacer una buena receta con diversos ingredientes, significa que puedo hacer una escultura con ciertos materiales, tal vez un arte en acción o un happening, necesito que la gente participe para que yo pueda crear algo bueno. Bueno, cualquier tipo de intervención artística, ¿no? La fotografía, necesito conocer el color, la luz, el equilibrio, etcétera. Y bueno, de algún modo, para que una persona pueda crear, también necesita beber de las fuentes anteriores, de todo aquello que existe para poder construir. Entonces, como el arte nunca ha desaparecido en mi formación ni tampoco en el crecimiento personal o profesional, quería trabajar a través de algunas imágenes de arte contemporáneo, precisamente porque es una de las líneas con las que más potentemente trabajo, ¿no? Un arte que a veces no se comprende, que a veces es demasiado creativo, ¿no? Para las personas y al cual en ocasiones no le damos una segunda oportunidad. Entonces, bueno, a mí me gusta trabajar mucho con ello, precisamente porque nos permite crear, pensar y bueno, pues de alguna manera trabajar sobre algunas metáforas. Entonces, la primera de ellas si os dais cuenta, es una especie de bola, ¿no? De un montón de papel blanco. En este caso, hace referencia a la fotografía, porque es un artista que trabaja con fotografía, entonces es como todo un recorrido de hilo fotográfico de,
bueno, la parte anversa, y lo que hace es una especie de maraña, ¿no? Una maraña, y ese es el punto inicial de todo proceso creativo. El proceso creativo empieza en el mundo de las ideas locas, ¿no? De las ideas que fluyen por ahí, pero que tienen que asentarse, que tienen que aterrizar o llegar a un punto para poder crear. Y yo creo que ese es el punto en el que más creativos nos sentimos, estamos un poquito más volando por el espacio, pero luego tenemos que seguir a una segunda fase que, si veis, está representada por una figura humana creada a través de diferentes letras y, bueno, letras, ¿por qué, no? Y las letras son precisamente porque cuando nosotros creamos nos basamos en creaciones anteriores y tenemos que leer muchísimo para cualquier proceso y en cualquier disciplina. Entonces, por eso digo que la creatividad no es algo que se acota en un solo campo de trabajo. Algo que a mí me choca bastante, ¿no? Es que cualquier empresa actual pide un creativo. ¿Y un creativo qué es, no? Si por el contrario intentamos a veces coartar esa creatividad en los niños. Entonces, bueno, pues hay que leer para saber qué hay anterior a lo que nosotros queremos hacer, tomar referencias, tomar influencias y poder seguir evolucionando y construir. La tercera imagen que nos encontramos es una especie de caja metafísica, ¿no? Que está abierta pero cerrada, pero vemos como de alguna manera pues es un cubo. Y ese cubo lo que hace es ser un contenedor de todo aquello que requiere la elaboración o el materializar la idea que nosotros hemos tenido en el punto de reflexión, ¿no? Entonces, de algún modo, ese contenedor pues habla de estrategias de enseñanza, si es una propuesta didáctica, si queremos hacer una investigación, pues a lo mejor necesitamos conocer cuál va a ser el método de trabajo, si queremos hacer una creación artística, cuáles serán las ideas y cómo las llevo a cabo, qué materiales necesito, cómo lo realizo, cuáles son los tiempos. Y bueno, todo eso es lo que engloba esta cajita para hacer todo el proceso y posteriormente pasamos a una especie de trenza, de elementos anudados, ¿no? Y bueno, ese vuelve casi al punto de la maraña inicial, pero es un punto ya muy distinto. Es decir, he hecho todo el proceso y me encuentro en un punto en el que tengo que analizar un poco los resultados que tengo o de alguna manera anudar todas las ideas, todos los procesos y ver cuál es el producto final. Ese producto final llega a un punto, ¿no? Con eso se cierran todas las frases y también con ello se cierran las ideas. Incluso si estamos creando una obra, lo último, ¿no? Será ese punto o ese levantamiento de pincel o ese clic en la imagen o ese punto de cocción, ¿no? De alguna manera, el tien que describe el vaso, ese final del vaso, pues lo que hace es poner un punto final a nuestra obra, a nuestra creación. Y nadie mejor que vosotros sabe qué difícil es poner el punto final a la obra, ¿no? Eso es súper difícil y también hay que saber ser consciente. A veces nos arriesgamos y sale bien, a veces nos arriesgamos y bueno, lo dejamos un poquito más adelantado y no sale tan bien como esperábamos, ¿no? Y el último de los recuadros, la última imagen o el último círculo, lo que hace es representar pues un poco toda la parte bibliográfica de aquellas referencias que nosotros hemos bebido para construir, sea cual sea nuestra idea de creación, ¿no? Cuando nosotros planteamos qué es la creatividad dentro del aula, siempre intentamos reflexionar acerca del concepto, ¿no? ¿Qué aspectos de nuestra vida diaria cambiarían? Si es prescindible o no es prescindible el arte. Y siempre pido a mis alumnos que intenten decirme un sinónimo de la palabra creatividad. Salen cosas muy mágicas y también sería una propuesta a lanzarles a ustedes, ¿no? Porque van a salir cosas muy interesantes como aventura, sueño, emoción, expresión. Bueno, es que salen infinidad de palabras y la verdad es que es algo muy enriquecedor porque nadie sabe acotar la palabra creatividad, pero es que es tan amplia en su concepto que es imposible de acotar. Entonces, bueno, pues todo el mundo empieza a darse cuenta de que cualquier cosa que contenemos en nuestro físico mismamente, en nuestra forma de vestir, nuestra forma de peinarnos, los objetos que nos acompañan, todo es resultado, ¿no? De la creatividad visual, de la cultura visual y de la estética, ¿no? La educación artística siempre nos sirve para aprender a ser más creativos, a crear producciones artísticas. Nosotros hablamos de una cadena, ¿no? De aprendizaje, de sensibilización, que nos habla de conocer para comprender, respetar,
valorar, cuidar, disfrutar y posteriormente transmitir, porque si nosotros somos educadores, transmitimos y transmitimos bien, entonces las generaciones irán de alguna manera retroalimentándose, porque lo que hace huella en uno, y eso es lo que tiene que hacer cada creación, hacer huella en las personas, entonces eso se mantendrá a lo largo del tiempo. Nosotros trabajamos desde un enfoque que habla eh, de lo relacional, de los vínculos. Y eso es muy importante porque los vínculos hacen saltar las emociones y los afectos. Y cuando nosotros vinculamos las creaciones a las personas, buscamos sus intereses y su motivación a la hora de actuar, siempre es muy interesante porque las personas se vinculan o si de alguna manera se encuentran puntos de identidad, ¿no? Se identifican con las obras, con las creaciones, o imaginad un olor que los transporta o un sabor que los transporta. Y en ese punto es donde conseguimos que la gente se embarque con nosotros en esa aventura creativa, ¿no? Nuestras creaciones y las de otras personas tienen que ser disfrutadas y también tienen que ser valoradas. Entonces, bueno, pues es nuestra forma de trabajo. Cuando planteamos si es prescindible el arte, siempre llegamos a la idea de que la ausencia del mismo pues haría que cambiasen nuestros comportamientos estéticos, nuestra forma de pensar y también pues que careceríamos, ¿no? De todos los medios de cine, de televisión, de los ordenadores, etcétera. Entonces, es consustancial al propio ser humano, ¿no? Lo bueno que tiene la creatividad es que es algo inherente al ser humano y tenemos que tenerlo siempre presente. Cada ser humano es creativo y esta creatividad tiene que estar dispuesta en cualquier ámbito de la vida. Desde el momento en el que elegimos un color, una prenda o tomamos una decisión, estamos siendo creativos y estamos siendo autónomos. Entonces, bueno, todo esto desglosa diferentes puntos de trabajo que yo quería facilitar, como estimular capacidades propias del individuo, la expresión individual, mejora personal, proyectar algunos conflictos, algunas ideas, algunas emociones, sentimientos, nos ayuda a manifestar ideas, ¿no? Da igual si hablamos, insisto, ¿no? De una receta mismamente de cocina o de una fotografía, la manifestación de ideas se puede recrear a través de los materiales y esa es nuestra labor como creativos, ¿no? Buscar la originalidad, buscar la metamorfosis prácticamente de las ideas, que crezcan, no nos quedemos con la primera, hagamos que ésta se renazca, ¿no? Que le demos siempre una vuelta más a las ideas para que sean a lo mejor más complejas. O sea, yo siempre hablo de tres puntos. Por un lado está la idea, por otra la ejecución y por otra la estética. Entonces son tres conceptos a tener en cuenta. La idea puede ser muy buena y estar muy mal concebida o viceversa. Y al final la estética pues es algo bueno, que en cada uno de nosotros es muy distinto, por tanto es algo muy particular y subjetivo. Necesitamos despertar, esa palabra no se nos puede olvidar, despertar el intelecto, hacer reflexionar, hacer pensar la imaginación, la fantasía, seamos activos, seamos participativos, pensemos. O sea, creo que esa es la palabra, ¿no? Pensar. Aquí simplemente pues recojo diferentes materiales porque me interesa que la puesta en escena de los diferentes materiales, ya sea de cualquier tipología de trabajo, pues ayuda a que se despierte un proceso de descubrimiento y de curiosidad. Siempre es bueno trabajar desde el recreo, la estética y la gamificación o el concepto más lúdico de cualquier propuesta, ¿no? Trabajamos todos estos aspectos a través del despliegue de las emociones, por eso decía que es importante pensar en ese procedimiento relacional, tener experiencias sensibles, porque esto nos ayuda a ampliar la creatividad. Y bueno, todo esto se resume en que despertar los mecanismos y facultades es muy importante porque necesitamos motivación, necesitamos ser sorpresivos, necesitamos romper también un poco con los límites, necesitamos que el ambiente sea agradable, óptimo, que las personas tengamos libre selección en la temática, en la creación y en la construcción de ideas. Finalmente, os quería dejar una pequeña actividad que a mí me gusta proponer con el alumnado, simplemente no porque la materialicéis, sino porque penséis un poquito en qué meteríais en este frasco de la creatividad. Es tan solo coger un bote y pensar lo que yo metería ahí. Pensad que a veces nos proyectamos, que a veces nos traslada a la infancia y que a veces pensamos ideas muy locas y muy abstractas que son las que verdaderamente podemos sacar
más hilo, tirar del hilo para pensar, reflexionar y que al final todos entendamos ese amplio concepto de creatividad. Así que bueno, lo dejo aquí por si os apetece jugar un ratito a esta propuesta y nada, daros las gracias de nuevo por, bueno, por haber atendido todo este ratito y espero que haya sido de vuestro agrado.